Amílcar Dobladés es ministro de Salud de la provincia de San Juan. Estaba comentando fuera de micrófono una historia muy interesante de su padre, que fue sociólogo. Sí, doctor en sociología. Y dijo médico. Y yo médico, sí. ¿Trabajaba para la ONU? Mi padre trabajaba para la ONU durante muchos años, lo cual lo llevó a viajar, y para UNICEF, lo cual lo llevó a viajar mucho por Centroamérica y en España, donde se formó también en su doctorado, y para implementar los sistemas de salud, cómo implementar los sistemas de salud, que eran ejemplos los de Argentina en Centroamérica. Ajá. Era en otras épocas, ¿no? En el año 70 y pico. Interesante. Sí. A Amílcar le ha tocado una época complicada en la que lo primero que uno escucha es no hay plata. Sector público, salud pública, y la verdad es que tiene que haber plata, ¿no? Porque todos se mueven por plata. Y en un esquema como el de la provincia, en el cual convive la salud pública con la salud privada, y la salud privada también está atravesando un sistema complejo, me imagino que tensiona mucho al sector público. ¿Se le aguanta el sector público para sobrevivir a sus propios problemas y encima absorber toda la gente que deja de pagar la prepaga o que no lo puede atender el sanatorio? ¿Es doble problema? Se me ocurre a mí pensar. Bueno, hoy tenemos un sistema de salud público estresado en cuanto a la demanda. Nosotros ha crecido mucho la demanda de aquel paciente que tiene cobertura social o que la tenía, ya no la tiene y ahora se vuelca a la parte pública. Claro. Nosotros tenemos 4 de cada 10 pacientes que se atienden en la parte pública en promedio en toda la provincia tienen algún tipo de cobertura social. Hay que cobrarle. Sanitaria. Bueno, esa es la idea. Hoy, gracias a Dios, se aprobó una ley en la Cámara de Diputados que nos permite empezar a regular esta situación, porque de una vez por todas hay que empezar a cambiar el paradigma y empezar a regular esta situación. Antes era la autogestión, ¿no? Por los 90 más o menos, que era con el sistema de autogestión. En aquel momento era de autogestión, pero era muy distinto a lo que fue hasta el 29 de febrero de este año, donde la Nación, si bien nosotros ya teníamos pensado presentar un proyecto de ley y hacerlo desde la provincia, como lo tenían otras 3 provincias, y les dio resultado, nos aceleró los procesos Nación con un decreto, el 172, que corta la ventanilla electrónica por donde se hacía la carga de las prestaciones y luego se cobraban esas prestaciones hechas solamente a las obras sociales sindicales y prepagas. Compañías de seguro quedaban afuera. Quería consultarle respecto de la demanda, de lo que usted decía que se ha incrementado bastante. ¿Esto se empezó a notar inmediatamente después en el mismo diciembre? ¿O cómo fue ese proceso en términos de demanda? Ha aumentado, si hablamos de porcentajes, teníamos entre 3.6 y 3.7 pacientes cada 10 tenían cobertura social, hoy estamos en 4.2. O sea que ha aumentado medio punto la cantidad de pacientes con cobertura social. Esto obviamente estresa al sistema público, pero si seguimos así va a ser nunca acabar. Podemos inaugurar 10 hospitales más, contratar gente que no, sobre todo médicos profesionales que no tenemos, hay insuficiencia de recursos humanos de otras provincias, pero nunca vamos a acabar. Entonces hay que cambiar la ecuación. El sistema de salud público está pensado para aquellas personas que no tienen ningún tipo de cobertura social o en aquellos lugares donde no existe la parte privada, como en muchas partes del interior de la provincia. Entonces, teniendo en cuenta esto, esta ley nos permite reordenar esto, porque tengo camas ociosas, infraestructura ociosa y personal ocioso en la parte privada, lo cual ha llevado a una crisis sanitaria en la parte privada y una mayor saturado del sistema público. Esta ecuación hay que cambiarla y cada uno se debe atender donde corresponde. Esto no quiere decir que con esto vamos a dejar de atender a nadie. Sí. El sistema público va a atender y las puertas siempre van a estar abiertas para todo el mundo, con cobertura, sin cobertura. Pero hay que ordenar el sistema.
Faltan médicos, perdón, eso me llamó la atención, faltas médicos. ¿Han tenido que solicitar, hacer solicitudes respecto en términos laborales a otras provincias? Hay especialidades críticas, hay especialidades donde faltan médicos. Sería imposible pedirle a otras provincias porque También le faltan. es un problema nacional, pero incluso a nivel mundial es un problema la falta de algunas especialidades que son ¿Cuáles, críticas. por ejemplo? Neonatología, neurología infantil. Las clínicas, todas las clínicas se han volcado. Las especialidades hoy son cada vez más sobre realizar alguna práctica y no sobre solamente ser consultor. Entonces, todo lo que sea clínica exclusivamente, hay un faltante. Pero neonatología, neurología infantil, neurocirugía en general, son críticas. Ginecología en algunos casos. Hubo una época que, hasta hace bien poco, que muchos médicos preferían irse a trabajar a otras provincias porque se pagaba mejor. ¿Cómo está eso hoy? Hoy estamos segundo a nivel país en cuanto a sueldo promedio en la parte pública. Ajá. Nos gana Tierra del Fuego. Son otro nivel de En sueldo. general siempre ha sido así, pero hoy estamos segundos. Ajá. En lo que es un médico sin antigüedad que ingresa en la carrera sanitaria. Y en enfermeros profesionales estamos segundos también. Ajá. Hasta el mes pasado estábamos primero, ahora estamos segundos. Así que se ha reacomodaron mejorado. en Tierra del Fuego. ¿Y se ha mejorado como inyectándole más dinero? Si bien no estábamos mal cuando nosotros iniciamos en la gestión, tengo que reconocer que no estábamos en la mitad de tabla, ni mucho menos, pero sí hemos ganado algunas posiciones porque hay otras provincias donde no ha habido un reacomodamiento salarial como ha sido en San Juan mes a mes. Y por el otro lado, hemos tocado casos puntuales, el área de ginecología con las guardias activas, se pasó un básico, había un monto fijo que estaba en el recibo de sueldo desde hacía 14 años y lo pasamos al básico. Entonces eso fue en todo el personal de salud, no solamente los médicos. Eso ha mejorado un poco, pero en realidad el aumento que ha habido todos los meses, desde febrero, el esfuerzo que ha hecho el gobierno provincial en aumentar todos los meses, eso nos ha llevado a posicionarnos en general en todos los escalafones. A nivel de infraestructura, ¿qué es lo que siempre falta, ¿no? Me da la sensación que siempre falta, siempre hay algo, o falta una salita, o falta... Pero si tuviese que hacer una evaluación, ¿cuáles son las prioridades? ¿Dónde falta más? ¿Qué es lo que, o cuál es la situación general? Ahora que entró en el mercado la ampliación del Marcial Quiroga, digamos que me imagino que relaja mucho, pero ¿dónde son los focos donde hay más demanda o más necesidad de avanzar? Me preguntan sobre infraestructura, yo pensaría en poner en condiciones lo que tenemos. Ajá. Más que en hacer otro más hospital. hospitales. Ajá. Por supuesto que hay el crecimiento poblacional nos genera una mayor demanda y por ejemplo en el departamento de Angaco, el hospital de Angaco ya no soporta, de acuerdo al crecimiento poblacional, ha quedado chico. Por eso se ha reactivado la construcción del nuevo hospital de Angaco. Calingasta es otro punto que se comenzó, pero solamente el 1% encontramos el comienzo de construcción, que se reactivará en futuro inmediato. Pero tampoco es cuestión de hacer muchos hospitales que después no tengo el recurso humano para completarlo. Claro. Nos encontramos, tengo que reconocer, un hospital en Rodeo, nuevo, pero vacío. Ah, sí. Vacío. Sin médicos. No, es que está vacío de equipamiento. Vacío de nada, sí. Claro, pero se inauguró el edificio. Siempre digo, un hospital, un edificio, un hospital, mañana lo puedo transformar en un hotel si quiero. Claro. Hospital es cuando tiene la infraestructura hospitalaria y el recurso humano para sea un hospital. Claro. Gracias a Dios, a través del fideicomiso minero y con la gestión del gobernador se logró la licitación que ayer ha aprobado el fideicomiso, la licitación de todo el equipamiento para el hospital de Rodeo. Que vale lo mismo, me imagino, casi que un hospital. El 80% del equipamiento en este tipo de hospitales de mediana complejidad, el 80% del valor es equipamiento.
es el fuerte, es el fuerte. Quería preguntarle yo respecto del sistema de turnos, ¿cómo está funcionando a partir de los cambios que se introdujeron? Con el sistema de turnos, que es el gran nosotros, tema, ¿no? sí, sigue siendo el gran tema. Si bien incluimos una herramienta que mejora, pero no termina siendo perfecto. Es una herramienta que mejora el sistema de turnos. Nosotros encontramos y tenemos dos problemas. No es que lo encontramos nosotros, sino es histórico. El paciente ingresa por dos vías al sistema de salud. O por una guardia o por un consultor externo, por un turno. Y tenemos problemas, le estamos bloqueando las dos vías. Tenemos problemas con el 0800 para que consigan un turno porque estaba saturado, y por otro lado la guardia, que también se satura por una cuestión de mayor demanda, que era la que hablábamos antes, y por otro lado por una cuestión cultural, que ante cualquier cosa se va a la guardia. Necesitan una receta de un medicamento que vienen tomando hace 5 años, se le termina el medicamento y va a la guardia en vez del consultor externo. Entonces, eso es costumbre, se ha hecho habitual eso, pero no es lo ideal. Pero si por el otro lado le estoy bloqueando el ingreso a un turno por el consultor externo, entonces el paciente entra en una dicotomía de a dónde voy. Implementamos el sistema de chat del CIDI para los turnos. Ha sido una mejora importante. ¿Quedan cosas por mejorar para el acceso de los turnos a los pacientes? Sí. En especialidades, especialmente. Exactamente. ¿No? Pero esto nos ha llevado a tener 33.000 turnos por mes en promedio desde que se implementó. Y el 0800 bajó de 27.000 turnos a 22.000 turnos, por lo cual teníamos una demanda no contenida importantísima. 33.000 más 22.000 son 55.000 turnos. 55.000 turnos que se están dando mensualmente entre esas dos herramientas. Por lo cual el CIDI sí ha mejorado el sistema de turno. ¿Qué pasa? La gente nos reclama especialidades como oncología o como realizar una resonancia, una ecografía. Hay algunas especialidades que son trazables. Yo para ir a un oncólogo necesito una derivación de otro médico por un diagnóstico previo de un patólogo que me dice que soy un paciente oncológico y voy al oncólogo para que me trate. Entonces necesito sí o sí una derivación. No voy a un oncólogo por motu propio. Exacto. La resonancia, la ecografía, necesita un pedido, que es imposible cargarlo al CIR para que lo reconozca y pueda otorgar el turno. Entonces, por eso sigue estando en el 0800. Pero nosotros vamos a mejorar el sistema del chat y el 0800 para que se pueda implementar esto. Se pueda sacar una foto al pedido, hacer una lectura o por código de barra, se está viendo cómo. Pero lo bueno de la herramienta del CIE es que es de una mejora continua. No es estático, es dinámico. Siempre lo podemos ir mejorando. Se van agregando servicios. Agregándole cosas. Bueno, en eso estamos. Pero por esas trabas es que no se pueden agregar más especialidades. La última, Amílcar, ¿se puede hacer algo desde un gobierno con la crisis de la prepaga que uno ve que alteran todo el mercado, ¿no? Alteran toda la situación, porque al haber tanta gente con las prepagas, tantas clínicas que, bueno, que no les empieza a cerrar el número, me imagino que muchas clínicas, bueno, como lo han dicho acá, van a golpear la puerta del gobierno, a ver cómo nos pueden ayudar, especialmente también con la prepaga, por decirlo así, del gobierno, que sería la oración provincia, pero que es un tema que un poco pone todo el sistema. ¿Qué se puede hacer desde el gobierno para solucionar o por lo menos que los efectos sean menores, ¿no? Se pueden hacer cosas en la limitante de ser un gobierno provincial que tiene que acatar normativas nacionales, ¿no? En cuanto a las prepagas. Pero, a ver, una de las cosas por lo cual nosotros cambiamos el nombre del ministerio, en vez de llamarlo Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Salud, porque entendemos que la salud es una y debemos tener injerencia en todo, en lo público y en lo privado. En lo privado, como acompañando, ayudando, colaborando. Las formas de colaborar son estas que yo les marcaba. Primero, la ley de hoy, que va a generar un reordenamiento, que el privado reciba aquello que estamos recibiendo nosotros.
Y por el otro lado, con el tema de las prepagas. El tema de las prepagas hay que reconocer dos cosas. Hoy no le alcanza a nadie, ni a la prepaga, ni a la... Ni al prestador tampoco. Ni al prestador, ni al paciente, ni al afiliado. Sí, no alcanza ninguno de las tres. Porque estamos viviendo una situación crítica. Lo vivimos del Ministerio que nunca es suficiente. A pesar de que tenemos un gobernador que tiene la mirada puesta en salud permanentemente y nos obliga permanentemente a que no falte nada. Es prioridad. Dentro de los faltantes recursos que podemos tener, salud es prioridad. Salud, educación y seguridad. Y gracias a Dios eso nos ha generado un apoyo bastante importante dentro de la crisis que estamos viviendo. Claro. Pero a nadie le alcanza hoy, insisto, ni a la prepaga, ni al prestador, ni al afiliado. Entonces, entre todos, tiene que estar el Estado acompañando, ser la cuarta pata de esta mesa para equilibrarla y estar acompañando. Gracias por venir, Amílcar. No, Sebastián, gracias a ustedes, muy amables.